Inmediato a Paula Tábara, analista política, para ver precisamente el escenario que nos espera para esta semana. ¿Cómo está, Paula? Bienvenida. Buenos días, Patricia, un gusto acompañarles. Bueno, ayer IDL revelaba que aparentemente el gobierno sí presentará una cuestión de confianza y hemos terminado una semana bastante agitada después de la interpelación del ministro Maraví y este anuncio además de censura, cuya recolección de firmas ya está en camino. ¿Cuál es el pronóstico entre la relación ejecutivo y legislativo para esta semana? Mayor tensión probablemente, Patricia, si tenemos en consideración que esto mismo con lo que tú empezabas, que es que además de que hay en curso una moción de censura, pues parece que se estaría pensando en hacer cuestión de confianza para evitarla, digamos. Y esto va a tensar las relaciones con el Parlamento, que ya ha dicho que, o ha dado a entender de distintas formas, que ante un intento de cuestión de confianza ellos también podrían activar un intento de vacancia. Al final estamos como tendiendo al uso de las medidas extremas, de lo que normalmente debiesen ser armas extremas, en lugar de utilizar el diálogo, ¿no? Y esto va a tensar más las relaciones, hacer que veamos seguramente interlocuciones, momentos de discurso mucho más álgidos, ¿no? Y declaraciones de los políticos más álgidas. ¿Y dónde está la palabra dada? Porque de alguna forma el Congreso aparentemente se quedó muy tranquilo, quizás satisfecho con esta reunión a la medianoche con el presidente Castillo, y tuvimos declaraciones de la presidenta del Congreso diciendo no es un tema de agenda la cuestión de confianza, pero luego algunos tuits y comunicaciones darían cuenta de lo contrario. Sí, a ver, el término de la palabra, la idea del honor, de que haya un compromiso y una veracidad, una credibilidad, creo que nuestro país está bastante golpeada en general, ¿no? En este caso en particular con el presidente de la República, pero ya nos ha ocurrido en otras ocasiones y lamentablemente, por tanto, las firmas de acuerdos, de convenios, en la propia campaña electoral vimos, ¿no? La firma de varios compromisos, no parece que sean lo que guía finalmente, lo que nos permite predecir qué es lo que va a ocurrir luego en nuestro juego político. Más bien hay como decisiones de última hora y mucha tendencia a ocultar las decisiones, las intenciones finales, de nuevo, de ambos lados, ¿no? Y creo que esto nos va a llevar a esa tensión. El sábado, desde la zona del BRAM, el presidente Pedro Castillo nuevamente hablaba por el respeto de la propiedad privada, de la expropiación como una forma extrema y no necesariamente una política de Estado. Ayer veíamos al señor Bellido también en su discurso, que lo dio íntegramente en quechua, refiriéndose, por ejemplo, al escenario nuevamente del Congreso. Dijo, si los congresistas no aprueban las leyes que nosotros vamos a encaminar por la nueva reforma agraria, lo ideal es que se vayan a su casa y que el pueblo escoja nuevos congresistas. Entonces, en el discurso, ¿qué se analiza, digamos, de parte del presidente y quien debería respaldarlo, que es su presidente del Consejo de Ministros? Sí. En realidad, lo que yo creo que definitivamente nos encontramos son contradicciones en el Ejecutivo. De esto venimos hablando ya varios días. Hay varias muestras de que mientras el presidente intenta por momentos calmar las aguas, pareciese que el premier no responde directamente a los intereses del presidente, sino a una propia agenda, una propia forma de hacer política mucho más confrontacional, ¿Pero más agenda de la de quién? amenaza. A la forma probablemente que corresponde con su posición ideológica y con las formas de hacer política que tradicionalmente había tenido su partido, ¿no? Lo de ¿El ala encontrarse serronista, ahora... digamos, que él defiende directamente? Sí, pero así como el serronismo, también yo creo que en realidad podemos incluso rastrearlo por eso te decía, a la forma ideológica de hacer política, ¿no? En la que no se debate, no se dialoga en realidad, se impone. Y eso pues lo tenemos expresado hoy en día en determinadas personas, el señor Bellido, el señor Cerrón, algunos congresistas de Perú Libre, pero es toda una forma de hacer política, ¿Qué ¿no? lectura le deja los chats? Las comunicaciones que se revelaron el fin de semana, que Epicentro TV tuvo acceso y daba cuenta pues de algunas indicaciones claras, incluso a nivel de agenda legislativa, ¿no? Sí, y de una presencia constante allí, en la cual habíamos dicho en un momento que era esperable
legítimo, obvio, que la bancada estuviera mucho más acompañada por las dirigencias del Partido Perú Libre, ¿no? Por ser la bancada del partido. El tema es que lo que estamos viendo no es solamente una dirección del partido hacia la bancada, sino también una propia fractura dentro de esa bancada a raíz de esa presencia permanente de la dirigencia de Perú Libre a través del señor Cerrón, ¿no? Del señor Bellido, que está generando o está mostrándonos aún más que la bancada de Perú Libre no es una sola, ¿no? Y que en esa fractura probablemente también hay una muestra de la fractura que hay en el Ejecutivo entre, por ejemplo, el señor Bellido y el señor Castillo, aunque les veamos luego juntos en actos como el de ayer, aunque parezca que se pueden alinear por momentos, lo cierto es que lo que nos está mostrando otros que no son el acto público oficial, sino otras señas, es que no habría esa unidad y eso sí es preocupante. Pero ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? ¿Hasta dónde se puede tensar esta cuerda? Porque si hablamos que se está socavando, ¿no?, la propia integridad del partido, es muy peligroso a nivel de bases. ¿Con qué me quedo? ¿Con qué estructura? O sea, ¿cuál es el propósito si dentro del partido de gobierno se supone no deberían ser oposición, ¿no? Oposición interna. Claro, a ver, de nuevo ahí hay que tener en cuenta una posición ideológica en la cual esta lógica estratégica de, oye, no, aglutinar es lo más importante o mantener, no necesariamente está presente. Se trata de pelear con toda la fuerza todo lo que puedas ganar. Y por supuesto eso tiene un correlato en que esa tensión, esa cuerda que tú dices, se puede romper, pero se va a tensar todo lo posible mientras se intenta ganar todo lo posible también, ¿no? Entonces vamos a seguir viendo, yo creo, una presión. Paula, ¿qué le llamamos ganar? Porque nuevamente empieza este discurso de posible cierre del Congreso, más aún con lo que decía ayer el señor Bellido en el Cusco. ¿A qué le podríamos atribuir a esa palabra ganar? Probablemente para este sector más radical, más duro del Partido Perú Libre, es que el presidente Castillo se mantenga en una posición de no negociación y entonces ver todos los pequeños logros que implican también puestos de gobierno, pequeñas políticas, pequeños niveles de decisión que no vemos en términos de no vemos una gran política pública, pero hay muchas cosas que se van haciendo debajo que pueden estar directamente vinculadas con tratar de mantenerse lo más posible y si hace falta. Ya sabemos que también hay algunos miembros del partido que no necesariamente están lo más convencidos de las reglas democráticas y por eso es fácil para ellos plantearse que si no se les da lo que quieren puedan buscar cuestiones de confianza y disoluciones o etcétera, ¿no? No hay un convencimiento de esa regla democrática. Bueno, antes de terminar quería volver un poco a lo inicial para saber qué se podría esperar. ¿Llegamos a la censura tal como se ha planteado? Porque, digamos, el número de firmas ya lo tienen, solamente faltaría una presentación, ¿no?, para que se admita de forma formal. ¿Llegamos a un escenario de censura o qué anticipa? ¿Una posible renuncia del ministro Maraví? No, yo creería que vamos a llegar, por lo que hemos visto en estas semanas, digamos, si no se ha producido una decisión del Ejecutivo para evitar ese escenario hasta ahora, dudo que se produzca en este contexto ya. Probablemente vamos a llegar a las votaciones de esta moción, lo que todavía creo que está en juego y quizás por eso los propios congresistas de las bancadas que lo están proponiendo no han presentado ya mismo. Esto es garantizarse por su parte los votos, ¿no? Creo que eso todavía está, esa decisión todavía no está clara. ¿Cierre del Congreso es una posibilidad? Yo creería, para que tengamos claro que necesitan 2 confianzas negadas para poder cerrar el Congreso, con lo cual seguramente es un deseo de algunas personas, pero eso todavía está lejos en nuestro escenario. Muy bien, tranquilidad entonces. Muy bien, Paula Tábara, muy amable. Un gusto como siempre. Buenos días, gracias. Bueno.